como hemos traído el estudio de las dispensaciones, bueno, precisamente hoy nos toca, en el orden que llevamos, sobre la quinta dispensación. A ver, ¿cuántos se acuerdan cuáles son las dispensaciones? Primero, ¿qué? Inocencia. Segundo, conciencia. Tercero, no. Así, gobierno humano, sí. Cuarto, promesa. Y hoy sigue la ley, que es la quinta. Y la gracia es la sexta. Y el reino de Dios es la séptima dispensación. El reino está en futuro todavía. Amén. Entonces, a través de este estudio de la dispensación de la ley, entonces podemos demostrar por la palabra de Dios que esta dispensación de la ley, aún en esta dispensación de la ley, Dios siguió tratando con el hombre, porque esa es la parte que venimos mirando, ¿no? Que en cada una de esas dispensaciones Dios ha tratado en una manera especial con el ser humano. Porque precisamente eso es lo que significa dispensación. Un periodo de tiempo en el cual Dios se manifiesta al hombre mostrándole su verdad, su gracia, para que la reciba hasta que llega el término de ese espacio de tiempo y siempre Dios hará un juicio con aquellos que no creyeron. Eso es lo que son las dispensaciones. Entonces nos dedicamos hoy a un poco los minutos que nos hacen falta. Como ya lo miraron aquí en el capítulo que leímos, aquí dice que el Señor le dijo a Moisés que le llevara ese mensaje. Amén, diciendo así. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé de sobre alas de águilas y los traje aquí y los he atraído a mí. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, oigan eso, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso, amén, en presencia de ellos, todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahí está Dios insistiendo con el pueblo que oyeran su palabra, porque es que desde que Dios comenzó a tratar con el hombre fue a través de su gracia. Amén. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir que Dios está pasando por alto toda la condición del ser humano para que el ser humano reciba de parte de él la salvación gratuitamente. Esa es la gracia. Y en cada dispensación ha habido la gracia de Dios. Entonces miren lo que les está diciendo aquí. Y aquí está el Señor mostrando un ideal, ¿no? En lo divino, y es que Él dice, si ustedes guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Amén. Oiga, mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Oiga, para Dios el especial tesoro de todos los pueblos era con Israel, ¿no? Amén. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén, hermanos. Eso se lo dijo a Israel, pero no solamente era un plan de Dios para Israel, sino para toda la humanidad a través de los tiempos. Porque mire, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, eso de un reino de sacerdotes y gente santa ha sido siempre el ideal de Dios, porque ¿qué es lo que significa un sacerdote? Significa una persona consagrada a Dios. Amén. Que intercede delante de Dios, que es adorador de Dios,
y que no solamente Él adora, sino que Él proyecta esa adoración hacia los demás, hacia su familia, hacia el pueblo. Y por eso es que dice que en el Nuevo Testamento, que es donde estamos en la dispensación de la gracia, dice que todo creyente es un sacerdote para Dios. Porque ese era el ideal de Dios para Israel, era que fueran un reino de sacerdotes, gente santa. Allá no lo pudo lograr, no porque él hubiera fallado, sino por causa de la desobediencia del ser humano. Excepto algunos poquitos, porque en todas esas dispensaciones hubo hombres y mujeres fieles al Señor. Amén, y caminaron con Él y lo adoraron y le sirvieron. Así que los otros que no se consagraron, que no pudieron serle fiel a Dios, no fue porque no podían, sino porque no quisieron. Amén. Y aún en esta dispensación de la gracia, que es la más maravillosa que Dios ha dado, aún en esta dispensación hay gente que no le es fiel a Dios, despreciando lo más glorioso que Dios ha dado a la raza humana, que es la gracia de Él, amén, para perdonarnos y salvarnos de la condenación eterna y llevarnos a su gloria eterna. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces, este recorrido que hemos llevado a través de la Biblia, bendito el Señor, nos ha hecho comprender que Dios nunca ha abandonado al hombre. Amén. Nunca ha abandonado al hombre, aún en su estado más deprimente, por causa de su naturaleza pecaminosa. Porque el hombre ha descendido moralmente a lo más bajo. No solamente ahora, porque si habláramos del tiempo presente, creo que todos los que estamos acá, si tenemos los ojos abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, estamos de acuerdo que tenemos un tiempo en que se ha degradado la raza humana a lo más bajo. Amén. Pero así ha sido siempre. Porque mire, en el comienzo de la Biblia, cuando habla de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Pero antes de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 6 de Génesis, dice que la maldad del hombre se multiplicó tanto en la tierra que Dios le dolió en su corazón y se arrepintió haber creado al hombre. Así que el ser humano ha sido malo. Tremendo. En todas las dispensaciones. Pero qué tal si hoy se escribiera un libro sagrado, sí, de inspiración, que dijera de la raza humana. Terrible. Amén. Pero siempre en cada dispensación hubo hombres y mujeres que le creyeron al Señor. Y mire, por eso es que la salvación está basada en la gracia de Dios, y en el medio para alcanzar la gracia es la fe, creerle a Dios. Por eso es que resalta tanto a Abraham cuando dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham es el padre de los hombres de la fe. Amén. Así que uno estudiando esto en todas las dispensaciones, lo que Dios quiere es que la gente le crea a Él y haga su voluntad sin ningún mandamiento. Porque la ley precisamente vino por la falla del hombre, de la desobediencia. Entonces Dios trajo la ley, y esa ley no era para condenar al hombre ni para matarlo. Era para ayudarlo, pero se necesitaba siempre de parte del hombre que el hombre creyera y obedeciera. Pero el fracaso de la ley estuvo porque el hombre no creyó, excepto a unos pocos. No creyó, y como no creyó, no obedeció. Entonces, en todas las dispensaciones, Dios ha tratado con el hombre, aún en su condición más deprimente, a causa de su naturaleza caída. Porque eso es lo que le pasa al ser humano, que dentro lleva una naturaleza caída,
de la cual necesita ser librado. Amén. Y el Evangelio nos libra de esa naturaleza caída. Porque dice la Biblia que nacemos de nuevo, que nos regenera, que nos purifica. Amén. Bendito el Señor, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, tenemos un gran triunfo y un gran poder para vencer el pecado. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, para que veamos, como les estoy diciendo, Hebreos 1. Les estoy diciendo que Dios en ninguna de las épocas de este mundo ha abandonado al ser humano. Y hay gente que dice, pero ¿dónde está Dios? Nunca lo he visto. Dios ha estado actuando. Amén. De pronto la gente ya del tiempo de Noé dijeron, pero no hemos visto a Dios. Nunca lo hemos visto, nunca nos ha hablado. Pero ahí estaba Noé con su familia obedeciendo a Dios y diciendo, vendrá un diluvio. El Señor me ha dicho que vendrá un diluvio, así que vengan, entren en el arca. Pero ellos no creyeron eso. Porque todo como Dios no lo podemos ver físicamente con nuestros ojos. Amén. De todo lo que Él dice, y para saber que Él existe, tenemos que creerlo. Amén. Hebreos 1. Leamos del 1 en adelante, donde dice el escritor sagrado de la siguiente manera. Dios habiendo hablado, oiga eso, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y qué más? Y diferentes maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que mire que, ¿cómo habla Dios? A través de los profetas. A través de seres humanos que lo conocen a Él, que caminan con Él. Así que si alguien está esperando una voz del cielo que le hable, nunca la va a oír. Porque Dios ha escogido que los hombres que caminan con Él y mujeres que caminan con Él sean los que proclamen el mensaje. Sean los que le hablen a los otros que hay un Dios todopoderoso que ama a la raza humana. Y si no es ese medio, entonces no habrá otro, porque es el que Dios ha escogido. Porque, ¿sabe por qué? Porque si hablara un ángel, nos dijeron ángel, bueno, señor fulano, señora fulana, Dios te manda a decir que te consagre a Él, que te arrepientas. De pronto la persona dice, bueno, pero me habló un ángel, pero ¿el ángel qué? Él como no tiene la debilidad que tengo yo, está contento ese ángel allá, santo, desde que lo creó Dios. Pero si usted ve una persona igual a usted, un ser humano, y le dice, mira, Jesucristo salva, Jesucristo santifica, nos da la victoria para vencer. Amén. Entonces, a ese sí es más fácil creerle, porque uno lo está viendo. Por eso, hermano, es tan importante el testimonio cristiano. Amén. Porque a través del testimonio vivido y hablado, es que alguien puede decir, en verdad, hay algo en esa persona. Cuando el cristiano falla en su testimonio de vida, está haciendo un gran mal a él mismo y a los demás. Porque la gente así no va a creer. Y qué bueno que Dios bendiga y fortalezca mucho a los que tienen un buen testimonio. Y a los que no lo tienen, que Dios los ayude a tenerlo. Porque para usted le conviene mucho, pero también se hace un gran trabajo. Amén, gloria al Señor. Un gran trabajo a través de ese testimonio que se vive. Entonces seguimos en el versículo, capítulo 1 de Hebreos. Dice, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, en esta dispensación de la gracia, amén, gloria al Señor, ya no es por profetas, ni es por columna de nube, ni por columna de fuego, ni por ángeles, sino que ahora vino el propio Dios manifestado en carne. Por esto esta es la más maravillosa dispensación que ha habido. Amén.
Estaba yo leyendo por ahí, escuchando a la gente, ¿no? La gente de la academia que hablan tantas cosas bonitas, de la historia, de la filosofía, y cómo se habla de Sócrates, gran filósofo griego. Sócrates y Platón y otros más. Y entonces nadie dice, bueno, yo no creo que Sócrates existió. Todo el mundo cree que existió. Pero Sócrates es 6 siglos antes de Jesucristo. Amén, oiga. 6 siglos antes de Jesucristo y la gente no duda que existió. Pero Jesucristo, gloria al Señor, es prácticamente reciente. Viendo todos esos miles de años, es más reciente que muchos de ellos. Amén. Y ha quedado este maravilloso libro llamado la Biblia, que nos relata todo, su enseñanza, toda su vida, toda su revelación, la tenemos aquí. Y que no es solamente la revelación escrita, sino que Él la confirma a través de su Espíritu Santo, a través de la obra que hace en nuestro corazón. Amén. Entonces dice acá que nos ha hablado por el Hijo. Si alguien dice, yo nunca he oído a Jesucristo hablando, bueno, escuche, aquí está la voz de Cristo, que es su palabra, y toda esta maravillosa revelación. Entonces, el trato de Dios con el hombre en la dispensación de la ley siguió tratando con él. Si usted sigue leyendo el capítulo 19 de Éxodo y luego entra al 20, en el 20 están los 10 mandamientos, que es lo que se llama la ley moral, que nunca pasa. Porque las otras leyes que Dios dio al pueblo de Israel fueron leyes de carácter ceremonial, ritual, social, aún de salud, de preventiva de salud. Muchas leyes hay que ya no son para nosotros. La ley de las ofrendas, de los sacrificios, ya no son para nosotros. Pero la ley moral nunca pasa. Porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso siempre será. Amén. No codiciarás los bienes de tu prójimo, sino que lo amarás como a ti mismo. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso nunca pasa. Amén. Y esos son los mandamientos, pero Dios les dio esos mandamientos por la ley a los israelitas, y ellos, por no creer, no mezclaron fe en ese mensaje. Por eso no pudieron vivir de acuerdo a la ley. Vamos a Hebreos capítulo 4. Pues estamos en este momento meditando el trato de Dios con los seres humanos en la dispensación de la ley. Pero no vamos a entrar en tantos detalles, sino a mirar esta parte de que era para salvarlos. Amén, gloria al Señor. De que era para que se acercaran a Él. Pero ellos así no lo miraron. Escuche, voy a leer una gran parte del capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues, dice el escritor por el Espíritu Santo, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está hablando ya a nosotros los presentes, a la iglesia. Amén. Dice, uno tiene que temer. Es decir, el temor de Dios. Andar bien con Dios, porque de pronto llega el momento de entrar a su reposo y no lo podamos alcanzar. Porque también a nosotros, amén, y se refería a los cristianos judíos de aquellos tiempos, pero por extensión también a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Amén. Es decir, no creyeron la palabra. Y ahí también miramos que la fe, esa acción de creer, la tiene el hombre innatamente, está en el hombre la capacidad de creer, y si no quiere creer, no cree. Porque aquí dice que la palabra se les anunció, la buena nueva se les anunció, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. O sea que esa parte de la fe es el hombre que tiene que responderle a Dios con la fe. Porque si fuera Dios el que le diera la fe, entonces aquí Dios no le dio fe y por eso no creyeron. Pero Él da la palabra, Él da la revelación para que el ser humano le responda a Él, creyéndole. Amén. Entonces dice, pero los que hemos creído, amén, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, era por la desobediencia. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿Por causa de qué? O sea que uno entiende que ellos sí pudieron. Amén. Lo que pasa es que no creyeron y por lo tanto no obedecieron. Entonces nos está diciendo a nosotros que nosotros estamos acá es porque hemos creído. Hemos recibido la gracia por haber creído. Sin creer no hay nada. Amén, amén. Bendito el Señor. Entonces dice, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, cuando dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Es decir, el verdadero reposo que Dios quería para ellos no era tanto la tierra prometida, que era terrenalmente, sino ese no era el verdadero reposo. El verdadero reposo es caminar con Dios. Amén. Es estar en su voluntad en todos los tiempos. Amén. Que camina con Dios, agrada a Dios y Dios está con él, ha encontrado el verdadero reposo de su vida. Amén. Alabanza a su glorioso nombre. Y sigue diciendo en el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, el que ha entrado en su reposo, que dijo el Señor Jesucristo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y aquí dice el escritor que el que ha entrado en el reposo de Dios también ha reposado de sus obras. ¿Cuáles son las obras nuestras? Las obras del pecado, las obras de la parte humana nuestra, de todo el error que tenemos en la vida. Pero cuando entramos al reposo del Señor, y el reposo del Señor no es un día, amén. El día sábado en el Antiguo Testamento era solo tipo de Cristo. Amén. Así que el que está en Cristo entró en el reposo. Amén. Ha reposado de sus propias obras y sigue en la voluntad del Señor. Se sigue diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. A ver, ¿cuál es el semejante ejemplo de desobediencia? Es de los israelitas. Amén. Pero está diciendo que nosotros tengamos cuidado para que no vayamos a caer en el semejante ejemplo de desobediencia. Y luego dice, porque la palabra de Dios es viva. Gloria a Dios, hermanos. Como quien dice, bueno, ellos no la creyeron, porque no la quisieron creer, pero la palabra de Dios no es cualquier palabra
no es como palabra del hombre, es una palabra poderosa. Así que el que oye la palabra y la entiende, no le queda más sino que postrarse ante el Señor. Oiga, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Amén. ¿Y qué más? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 8. Porque aquí nos va a hablar en esta parte. Ya el Señor va a estar hablando de la próxima dispensación, porque ahí estaba acabando la dispensación de la ley. Amén. Comenzó en el monte Sinaí y recorrió todos esos siglos. Y el juicio de esta dispensación de la ley fue en la cruz. Mire lo maravilloso que es esto. Que todos esos juicios de las anteriores dispensaciones caían sobre la raza humana. Pero el juicio de la dispensación de la ley cayó sobre uno solito. Amén. Él pagó todo. Dice, bueno, hasta aquí llegó esto. Yo pago en lugar de ellos. Yo muero. Amén. Gloria al Señor. Para que de aquí en adelante ya entremos a otro pacto, a otra dispensación. Y será la dispensación de la gracia. Amén. Donde ya no estará la ley de Dios allá en las tablas de piedra, sino que las escribiré en su mente y en sus corazones las pondré. Y además de eso, pondré mi espíritu en vosotros. Amén, gloria al Señor. Escúchelo. Dice, porque reprendiéndolos dice el Señor a los israelitas, ¿no? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, que va a establecer un nuevo pacto. Porque cada dispensación también estaba bajo un pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Oiga eso, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará, es esa hora, amén, gloria al Señor. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Esto es maravilloso, esto que dice aquí, esto que acabamos de leer. Le voy a repetir esto. Por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, Dios dice, bueno, como yo les di la ley escrita en tablas de piedra, y ahí están los mandamientos, pero ellos allá en su mente no había eso. Entonces vamos a hacer un nuevo pacto, vamos a acercarnos más al hombre. Por eso es que el que no se salva en esta dispensación, no habrá remedio para él. Porque esta es la dispensación de la gracia de Dios.
Esta es la dispensación en que Dios nos hace nacer de nuevo. Porque el israelita era israelita por nacimiento natural. Pero nosotros aquí no somos por nacimiento natural, somos por nacimiento espiritual. Así que todo el que ha nacido de nuevo no tiene otro que decirle: conoce al Señor Jesucristo, conócelo. Porque si él nació de nuevo es porque él conoció al Señor Jesucristo. Y por eso es nueva criatura, amén. Eso es lo que aquí dice. Ninguno dirá a su prójimo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Amén, amén. Y dice entonces: porque seré propicio a sus iniquidades. A ver, ¿cuándo fue el propicio de las iniquidades? Allá en la cruz, cuando murió, se cumplió esto. Seré propicio a sus iniquidades. Y nunca más, que es la justificación que hemos alcanzado por la gracia, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Siempre Dios ha tratado con el ser humano. Y el que logre entender que esta es la última dispensación en cuanto a esa serie de dispensaciones para que la gente entre a seguir al Señor. Porque viene el reino de Dios, que ya es otro trato, ya se tratará con Israel. Pero hermanos, esta dispensación es la que le abrió la puerta no solo a los israelitas, sino también a todas las naciones gentiles. Los que no teníamos esperanza ninguna, porque las promesas eran para Israel. Aunque implícitamente en la promesa, ahí estaba toda la raza humana. Cuando le dijo el Señor a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, que es la simiente, se cumplió esa promesa. Amén, amén, gloria al Señor. Por eso nosotros nos estamos gozando, amén, con la gran salvación en Cristo. Póngase de pie y damos gracias a nuestro Dios. Bendito